Buen día, ¿cómo les va? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, hoy a las 9 los voy a abandonar porque tengo otra clase, así que voy a arrancar. Eh, Recuerden que la semana pasada eh, analizamos aspectos introductorios de lo que es el poder legislativo de la nación, ¿sí? Del que dijimos que dos cosas. En primer lugar, que no lo podemos llamar un poder porque el poder es uno solo. Ahí, digamos, precisamos un poco la cuestión y decíamos que se trataba de una función del poder, ¿sí? La legislativa, que estaba en el caso de la Argentina a cargo de un órgano que se denomina Congreso, ¿sí? Incluso ahí fuimos a la etimología para entender cuál es la naturaleza, una de las características centrales de ese órgano, Congreso, que es la de ser un órgano de carácter colegiado, ¿no es cierto?, o pluripersonal, ¿sí? Ahí vimos como decíamos que, así como la Cámara de Diputados cuenta con 257 miembros, el Senado contaba con 72. O sea que de esa manera quedaba justificada, ¿no?, esta condición o característica, una de las principales del Congreso, la de resultar un órgano, como dije recién, colegiado o pluripersonal. Y después, al final del encuentro, empezamos a referir acerca de la otra característica de nuestro órgano legislativo, que era la de ser un órgano complejo, ¿no es cierto? Precisamente por su condición bicameral, ¿no? Por su condición bicameral. Y ahí repasábamos antecedentes, antecedentes, digamos, que tienen que ver con el mundo, y llegamos a la conclusión de que nosotros adoptábamos el sistema bicameral porque habíamos adoptado el modelo estadounidense, ¿no es cierto? De la misma manera que Estados Unidos había consagrado la forma de Estado federal, la Argentina había hecho otro tanto, y esa era la cuestión que justificaba, que legitimaba, ¿no es cierto?, en el orden federal argentino, la existencia de dos cámaras, reproduciendo esa dualidad, ¿no es cierto?, de jurisdicciones, a partir de las cuales o a través de las cuales se reparte el poder en nuestro país. Esto es, entre el gobierno federal por un lado y los gobiernos locales por el otro, a los que se denominan provincias, y después de la reforma constitucional de 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también, digamos, a la que también se le reconoce ese carácter autonómico, ¿no es cierto? Ese carácter autonómico. Muy bien. Dos o tres cositas más respecto a la cuestión o a la condición bicameral, ¿no?, a la cuestión del bicamerismo. En primer lugar, argumentos en favor y en contra, ¿sí? Hay argumentos en favor y en contra del sistema bicameral. Vamos a ver cuáles son los principales. En contra del sistema bicameral, Rousseau, por ejemplo, Rousseau decía: las asambleas deben ser, los parlamentos deben ser unicamerales. ¿Por qué? Porque en las asambleas o parlamentos reside la soberanía popular. Y decía Rousseau, la soberanía popular, la soberanía que le corresponde al pueblo, no es susceptible de ser dividida, es indivisible. Por lo tanto, las asambleas deben ser unicamerales. Kelsen, por su parte,
decía que un sistema bicameral en los parlamentos estaba reñido con un sistema democrático. Es decir, los sistemas bicamerales, recordaba Kelsen, son propios de las monarquías parlamentarias. Y esto es cierto, digamos, porque claro, en las monarquías parlamentarias, algo que dijimos, encuentra justificación el sistema bicameral. ¿Por qué? Porque hay dos clases sociales, ¿sí?, que aparecen representadas. Por un lado, la aristocracia y por otro lado, la burguesía, ¿sí? Este es el caso típico de Inglaterra, de Inglaterra. Por eso en Inglaterra tenemos una cámara de los lores, donde aparece representada la aristocracia o nobleza, y una cámara de los comunes, donde aparecía representada en aquel momento, cuando aparece el Parlamento bicameral en Inglaterra, siglo XVII, ¿sí?, la burguesía, y hoy esto es, digamos, aparece allí la representación de todo el pueblo inglés. Así que bueno, por diferentes motivos, Rousseau y Kelsen, ¿sí?, se oponen, ¿no es cierto?, al sistema bicameral o bicamarista, ¿sí? En favor o a favor del sistema bicameral, el argumento más sólido que se ha utilizado siempre es el de que la existencia de una segunda cámara evita las precipitaciones. Es decir, esto sería así: la segunda cámara, ¿sí?, digamos, obraría, ¿no es cierto?, haría las veces, funcionaría como un filtro de la primera, de las decisiones de la primera. Es decir, lo que está evitando esta segunda cámara, según esta lectura, es la toma de decisiones apresuradas, ¿sí? Esto es como en la justicia. Vieron que si usted tiene dos instancias, es mejor que si tienen una. ¿Por qué? Porque si tiene una segunda instancia, ¿qué puede pasar? ¿Qué pueden hacer ustedes ahí, en esa segunda instancia? Pregunto. Apelar. Claro, poder apelar a los fines de que se revise, ¿no? Ustedes tienen una instancia para revisar, ¿no es cierto?, lo que se decidió en la primera instancia. ¿Está bien? Entonces, esto es de alguna manera lo que están diciendo los partidarios del sistema bicameral. Esto es mejor. ¿Por qué? Porque si la primera cámara, la que primero ventiló el asunto y lo aprobó, se apresuró, se arrebató, fue irreflexiva a la hora de tomar esa decisión, bueno, contamos con una segunda instancia, esta segunda cámara, que va a tener la posibilidad de reparar esa decisión apresurada. Ese es el argumento, en definitiva, ¿sí? Frente a este argumento, los partidarios del unicamarismo van a decir que la existencia de una segunda cámara, lo que es cierto, la existencia de una segunda cámara hace más lenta la tarea legislativa. ¿Sí? Claro, esto es natural. Es más lento, ¿por qué? Y bueno, porque tiene que transitar una segunda instancia, una segunda cámara. Y esto hace el trámite parlamentario más lento. Y frente a ese argumento, los partidarios del sistema bicamarista responden que no importa que la tarea parlamentaria sea lenta o que la tarea legislativa sea lenta. Y es interesante lo que dicen, porque lo importante no es tener muchas leyes, ¿sí? No muchas, sino buenas leyes, ¿sí? Está clara la idea, ¿no? O sea, no muchas leyes, sino quizás pocas, pero buenas. Y esta crítica, que es muy certera, se aplica indudablemente a la realidad de nuestro país. Indudablemente. Y ahora se los voy a justificar. En la Argentina había vigentes, ¿sí? O sea, no habían perdido vigencia, eso es lo que estoy diciendo.
¿sí? Al menos formalmente, hasta el año 2005, 33.000 leyes. ¿Sí? Anoten ese numerito. 33.000 leyes hasta 2005. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que podría conocer semejante universo normativo? Bueno, es imposible, ¿está? Es imposible. 33.000 leyes. Y entonces, ese año se tomó una muy buena decisión porque se le encargó a un grupo de juristas, fueron 200, ¿sí? Juristas, que trabajaron en el marco, en el seno de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Se les encargó la tarea de estudiar ese universo de 33.000 normas. ¿Para qué? Para determinar cuáles eran las que efectivamente estaban vigentes. ¿Sí? Fíjense si la tarea fue ardua, que siendo 200 los miembros de ese grupo de juristas, ¿sí? La tarea para dilucidar cuáles eran las leyes en la Argentina efectivamente vigentes, les demandó 6 años. Es decir, estudiaron el tema entre 2005 y 2011. Es decir, el mismo tiempo que normalmente le va a llevar a alguno de ustedes recibirse. ¿Está? O sea, cursar toda una carrera universitaria. 6 años para poder determinar cuáles eran y cuántas eran las leyes vigentes en nuestro país. Y entonces, en 2011, le entregaron al Congreso Nacional, la tarea concluida. Y el Congreso, en el año 2014, sancionó una ley, la 26.939, ¿sí? Ley 26.939. 26939. Ley mediante la cual no existía hasta ese momento, se creó en nuestro país, esa ley crea el digesto jurídico argentino. Es decir, es el compendio de ese trabajo que hicieron esos estudiosos. ¿Está? Es el compendio de las leyes vigentes en nuestro país. Reitero, 2014 es esa ley, 26.939. Digesto jurídico argentino. ¿Y saben a cuántas leyes quedó reducido el universo normativo en nuestro país? Aproximadamente al 10% de las 33.000 que estaban dando vueltas. Concretamente, ¿sí? El digesto jurídico argentino reconoció que estaban vigentes 3.353 leyes. 3.353. De las cuales la mitad, esto es el 50%, son tratados aprobados por nuestro país, tratados internacionales, y el otro 50% son leyes propiamente dichas. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque indudablemente de lo que se trata no es de tener muchas leyes, está claro, ¿no? Sino de tener pocas, pero buenas, ¿sí?
Pocas leyes, pero buenas leyes. Esa es un poco la conclusión. Y esto es la justificación de lo que pasaba, hasta 2014, donde felizmente ahora tenemos... ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Esto qué es en qué redunda? Redunda en algo que es muy importante. Redunda en seguridad jurídica. ¿Entienden? ¿Sí? No puede haber un Estado de Derecho, ¿sí? Un Estado de Derecho, digamos, consumado, un Estado de Derecho, con las garantías del caso, si no existe en su seno, si no existe en ese país, en esa sociedad, lo que se denomina seguridad jurídica. ¿Está? Esta es una de las exigencias. Recuerden, lo vimos esto, cuando yo hablaba del Estado de Derecho, en tiempos de los constitucionalismos clásicos o liberales, yo decía que uno de los rasgos era la seguridad jurídica, una exigencia, porque claro, yo necesito saber cuál es, a qué estoy obligado y cuál es mi área de libertad. Nadie puede ejercer la cláusula del artículo 19 de nuestra Constitución, según la cual todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido, si no conoce precisamente cuál es ese universo, ¿sí?, que permite y prohíbe paralelamente en función, reitero, de los mecanismos que permiten sancionar las normas, en este caso en la Argentina. Entonces, esto me parece muy importante. Para terminar en el orden federal, lo dije, lo reitero, la semana pasada por ahí pasó desapercibido, en nuestro país el sistema bicameral, reitero, en el orden federal, encuentra justificación, como en Estados Unidos, por la estructura federal de nuestro Estado. Es decir, lo que sucede en el Congreso Nacional es que se reproduce esa dualidad de jurisdicciones que crea el Estado Federal Argentino. ¿Dónde en la Cámara de Diputados de la Nación aparece la representación del gobierno federal y en el Senado aparecen las representaciones de los estados autonómicos, esto es, las 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muy bien, una cosa más para terminar con el sistema bicameral, porque todavía no me referí acerca de esta cuestión en el orden provincial. ¿Qué pasa con el sistema bicameral en las provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires? La pregunta es, a ver si alguno se anima a responder. En el orden de las provincias, el sistema bicameral, ¿sí?, ¿es obligatorio? O sea, cada provincia debe necesariamente, ¿sí?, establecer una legislatura bicameral, o la legislatura de las provincias podría ser unicameral. Esa es la pregunta. Y en todo caso, me gustaría saber por qué, ¿no?, si es que dicen una cosa o la otra. La respuesta parecía fácil. No sé bien por qué, pero sé que no. Mientras tenga representación, no importa si es bicameral o unicameral. Por eso, parecía fácil la respuesta, pero cuando les pedí que la justifiquen, volaban los mutes, ¿sí? O sea, se muteaban, digamos, en cadena. Bien. O sea que no, o sea, era fácil una parte de la respuesta, está bien, la respuesta es no, o sea, no es necesario, ¿sí?, que las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establezcan una legislatura bicameral, ¿sí?, puede ser unicameral, pero lo que no me supieron decir, o no, al menos por ahora, no alcanzaron a, digamos, a acertar en por qué, cuál es la justificación
¿sí? De que por qué se puede hacer en una provincia lo que no se hace en el orden federal. Muy bien, vamos a ver. Primero, ¿por qué sí tienen que tener una legislatura? Tienen que tener una legislatura, ¿sí? Esto lo estudiaron cuando estudiaron supremacía, ¿no? De la Constitución, seguramente, porque hay una cláusula en la Constitución Nacional que es la del artículo 5. ¿Se acuerdan la cláusula del artículo 5? ¿Sí? De la Constitución. Que dice, básicamente, que cada provincia dictará, ¿sí? Una constitución. Es decir, que debe darse necesariamente una constitución, para sí. Esto no es algo optativo. Cada provincia, cuando se organiza, necesariamente debe dictar su propia constitución. Así que eso no hay dudas. Pero además dice el artículo 5 que esa constitución que dicta cada provincia debe ajustarse a determinados parámetros, ¿no es cierto? No puede ser una constitución como quiera la provincia, no. Tiene ciertos parámetros que debe respetar cada provincia. Y así, por ejemplo, esa constitución provincial, ¿no es cierto?, debe respetar, entre otras cosas, el sistema representativo y republicano, ¿sí? Esto lo dice, reitero, la cláusula del artículo 5 de nuestra Constitución. Por lo tanto, les pregunto, ¿una provincia, en lugar de un gobernador, podría tener un rey? ¿Podría tener un rey en vez de un gobernador? No, No. ¿Por qué? porque iría en contra de la República. De la división Correcto, de poderes. porque sería una cláusula antirrepublicana, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, por eso no podría en una provincia existir un rey. Hasta ahí vamos bien. Pero por el mismo argumento, por el argumento republicano, ¿sí? Por el argumento republicano, es que las provincias tienen que contar con una legislatura, con un poder legislativo. ¿Por qué? Porque en una de las otras exigencias de la República es la división o separación de poderes. O sea que no hay dudas de que cada provincia, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben contar con una legislatura. Hasta ahí no hay discusión. Pero la pregunta era si la legislatura provincial podía ser unicameral. Esa era la pregunta originaria, ¿sí? Y la respuesta es sí, puede ser unicameral. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que al interior de las provincias o al interior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe esa dualidad jurisdiccional que sí existe en el orden federal. ¿Entiendan lo que estoy planteando? ¿Se comprende? Santiago me dice que sí. ¿El resto me entendió? O sea que cada provincia, cuando necesariamente, ¿sí?, organiza su legislatura, puede organizarla de manera bicameral, como del orden federal, o de manera unicameral. Esta es una decisión propia. Esto es parte de la autonomía reservada para cada provincia y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de hecho, en nuestro país tenemos los dos modelos. Los dos modelos. Hay legislaturas bicamerales y hay legislaturas unicamerales. Le doy un ejemplo de una y de la otra. Legislatura bicameral, la nuestra, la de la provincia de Buenos Aires.
Legislatura unicameral, la de Córdoba. Originariamente Córdoba era bicameral. Desde 2001, en 2001 reformaron su constitución y adoptaron una legislatura unicameral. Es más, la tendencia, y esto es importante, la tendencia del orden provincial es ir al unicamarismo. Y está bien esto. Porque como dije hoy, como dije hace un momento, no tiene ninguna justificación que las provincias tengan 2 cámaras. Y además, y por un largo tiempo, somos un país empobrecido. No dije pobre, dije empobrecido, que no es lo mismo. ¿Sí? Entenderán ustedes, me imagino, a lo que quiero llegar, cuando digo empobrecido y no pobre. ¿Sí? Pobre es un país africano, por ejemplo. Algunos países africanos. Pobre es Haití. Argentina no es pobre. Argentina está empobrecida, ¿sí? Sin dudas. Muy bien. Entonces, como digo, la tendencia es, y me parece racional, ir al unicamarismo en el orden provincial. ¿Por qué? Porque sostener 2 cámaras es dispendioso. Es caro, eso es lo que estoy diciendo. Es costoso. Y no encuentra justificación alguna, como si la encuentra en el orden federal. ¿Cuáles son las provincias que conservan una legislatura bicameral? Son las menos, 8 son nada más. La nómina es la siguiente, se la voy a dar en orden alfabético, porque así es más fácil recordarlas. Son reglas que yo utilizaba cuando estudiaba como ustedes y me facilitaba después recordar las cosas. Buenos Aires. Catamarca. Está girando la cabeza Santiago, dice Catamarca. Y claro, ¿por qué gira la cabeza Catamarca? Catamarca tiene 350.000 habitantes, por eso gira la cabeza Santiago. Y yo la giro con él. Es decir, la mitad de la población de Mar del Plata y tiene una legislatura bicameral. ¿Les parece que es lógico esto? ¿Les parece? Bien. Buenos Aires, Catamarca, Corrientes. Entre Ríos. Mendoza. Salta. San Luis, que tiene menos habitantes que Catamarca. ¿Sí? Peor todavía. San Luis. Y finalmente, Santa Fe. Propuesta de esta humilde cátedra y de todos ustedes debiera ser, en una próxima reforma constitucional de esas provincias, señoras provincias, vayan a un sistema unicameral. ¿Está? Vayan a un sistema unicameral. Cosa que se pueden mejorar. Cosas que se pueden mejorar. Son propuestas que hacemos, ¿no es cierto?, desde aquí. Muy bien. Con esto terminamos con la cuestión del bicamarismo, ¿sí? Y ahora sí, si tienen la Constitución a mano va a ser más fácil para ustedes, se lo dije la semana pasada, no cuesta nada imprimirse una Constitución, si no la tienen, es fácil, lo más barato que hay. Y arrancamos con el análisis de cómo se forman las cámaras. Lo que vamos a averiguar ahora es la formación de las cámaras del Congreso. Para lo cual vamos a analizar el artículo que inaugura la segunda parte de nuestra Constitución, que es el artículo 44. ¿Alguien tiene la Constitución a mano? ¿Sí? Santiago me dice que sí. Desmuteate, Santiago, y lee el artículo 44. Ahí va. Es en la segunda parte, la autoridades de la nación, título primero, gobierno federal.
Sección primera del Poder Legislativo, artículo 44. Un Congreso compuesto de 2 cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, Santiago, entonces ahí dio lectura al artículo 44 de la Constitución, con el cual muy bien se inaugura la segunda parte de la misma y refiere acerca de la formación de las cámaras. Vamos a ver qué conclusiones o enseñanzas podemos sacar de esa norma, de la del artículo 44. En primer lugar, por el artículo 44, sabemos que el órgano legislativo de la Argentina se denomina Congreso, porque empieza diciendo justamente el artículo 44, un Congreso compuesto de 2 cámaras, ¿sí? Entonces, primera cuestión, de allí surge la denominación Congreso. Recuerdo, semana pasada les decía etimológicamente, ¿sí? Viene del latín, congressus, que significa reunión, ¿eh? Es decir, da cuenta de una asamblea, es decir, de una reunión de personas. Por eso, no hay dudas que el Congreso es un órgano colegiado o pluripersonal. También dice el artículo 44 que ese Congreso está compuesto por 2 cámaras. O sea que también surge del 44 la condición bicameral, ¿sí?, del órgano legislativo de nuestro país. Y además, el artículo 44 nos cuenta cómo es que se llaman esas 2 cámaras que integran ese órgano complejo llamado Congreso. Bueno, por un lado, la Cámara de Diputados de la Nación, y por el otro, el Senado, dice el 44, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí me detengo un segundo, porque lo que surge de este párrafo es lo siguiente. Tenemos, por un lado, la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí? ¿A quiénes representan los diputados? Al pueblo todo de la nación. Es decir, ustedes saben que, por ejemplo, ahora, en noviembre, nos van a llamar de nuevo a votar. Vamos a votar diputados, ¿sí?, nacionales, por ejemplo, dentro del distrito que nos corresponde. La mayoría de los que estamos acá, ¿sí?, pertenecemos al distrito electoral de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ese diputado, cuando sea electo, ¿sí?, no es diputado de la provincia de Buenos Aires. No, no. Sí, fue electo en la provincia de Buenos Aires, pero va a ser un diputado de la nación, del pueblo todo de la nación en su conjunto. ¿Entienden cómo es? ¿Sí? ¿Está? Por eso es diputado nacional. Es un diputado nacional. Se lo elige en un distrito electoral determinado, pero representa al pueblo todo de la nación. ¿Sí? Y por eso, la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí?, responde a un concepto democrático. Democrático. Porque justamente, ¿a quién representan? Al pueblo todo de la nación. ¿Sí? Es decir, está aludiendo, cuando yo digo que refiere a un concepto democrático, ¿no es cierto?, está aludiendo, sin dudas, a la forma de gobierno, ¿sí?, a la forma de gobierno, a la democracia como forma de gobierno. Y por el otro lado tenemos el Senado, que dice el 44, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. A diferencia de lo que sucede en la Cámara de Diputados, en el Senado
¿sí? Los senadores representan a las entidades autonómicas, representan a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, en el caso del Senado, está respondiendo a un concepto federal, ¿sí? A un concepto federal. Recuerden, la Cámara de Diputados respondía a un concepto democrático, ¿sí? Que tiene que ver con la forma de gobierno. El Senado responde a un concepto federal. Y si decimos federal, ya no estamos refiriendo a una forma de gobierno, sino a ¿qué? Pregunto. Estado. A una forma de Estado. Muy bien, Florencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces de la diferencia entre una cámara y la otra? ¿Sí? Una cosa más para terminar con el artículo 44. Tiene que ver con qué tipo de mandato, ¿sí? Tienen diputados y senadores. El mandato, hagan memoria, ustedes lo estudiaron, esto del mandato, cuando estudiaban en Derecho Político, una de las últimas unidades del programa de esa materia, representación política. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? De la representación política. Bueno, en ese momento estudiaron distintos tipos de mandatos, ¿sí? De mandatos. El mandato, ¿sí? De diputados nacionales y senadores respecto del cuerpo electoral, ¿sí? Que es el que los elige, es un mandato libre. Vamos a ver qué significa esto. Mandato libre. ¿Qué significa que un mandato sea libre? ¿Alguno arriesga alguna respuesta? Pueden arriesgar, ¿eh? Hoy es gratuito. El examen no es gratis, pero hoy es gratis. Que una vez que son elegidos no tienen ninguna obligación ni de rendir cuentas a los que los votaron. Florencia, fabuloso. Muy bien. Es muy importante lo que dijo Florencia. Que sea libre significa que una vez que los elegimos, ¿sí? No deben rendir cuentas ante nosotros. No deben rendir cuentas entonces frente al cuerpo electoral, frente al pueblo. Y dos cosas más, dos consecuencias más, a partir de que el mandato es libre. No tienen que rendir cuentas, ya lo dijo Florencia. Segunda cuestión, no reciben instrucciones del cuerpo electoral. O sea, no le podemos decir, usted tiene que hacer esto, no puede hacer lo otro. ¿Entienden? Y la tercera consecuencia de que el mandato sea libre radica en que ese mandato, les pregunto, ¿puede ser revocado por el cuerpo electoral? No. No puede ser revocable por el cuerpo electoral. Son mandatos irrevocables. El único que puede echar a un diputado, el único que puede echar a un senador, son sus pares. ¿Entienden? Pero no el pueblo, no el cuerpo electoral. Este es el sistema de nuestra Constitución. Ahora voy a decir qué opino yo. ¿Me parece bien? No, me parece horrible. ¿Sí? Horrible me parece. Yo creo que los mandatos deben ser, de los legisladores, imperativos. ¿Se acuerdan de lo que era el mandato imperativo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Eran los mandatos imperativos. Los mandatos imperativos tenían, por ejemplo, los
diputados que iban a las asambleas francesas cuando se produjo la revolución en Francia. Y entonces, esos diputados actuaban sujetos a instrucciones del pueblo, ¿sí? Debían rendir cuentas de su gestión o de sus gestiones ante ese pueblo, y finalmente ese mandato o esos mandatos eran susceptibles de ser revocados. ¿Está claro? Porque ¿cuál es la consecuencia disvaliosa de todo esto? Imagínense que un candidato a diputado X, ¿no es cierto?, dice que si es diputado va a votar a favor de la despenalización, por ejemplo, del aborto o de la eutanasia. ¿Está bien? 2 ejemplos. ¿Sí? Va a votar en contra. Y cuando llega el momento en que se ventilan esos asuntos en el Congreso, en la Cámara respectiva, y hay que votar, levanta las 2 manos para votar en contra de esos proyectos. Esto ha sucedido, no con estos ejemplos, pero con otros ejemplos, ¿sí? Ha sucedido muchas veces. Indudablemente, esto constituye una estafa electoral. Esto corre por mi cuenta, una estafa electoral. ¿Y qué tenemos nosotros como cuerpo electoral, como pueblo? Sí, lo podemos repudiar moralmente, ¿sí? Podemos no volver a votarlos en el próximo turno electoral. Pero mientras dura su mandato, ¿entienden cómo es? 4 años los diputados, 6 años los senadores, nosotros no los podemos mandar a la casa. No le podemos revocar ese mandato. ¿Entienden el punto? Por esos argumentos, es que yo creo que en una próxima reforma constitucional, lamentablemente hasta que esto no se modifique, tenemos que lidiar con este tipo de mandatos, debiera al menos debatirse esta cuestión. Debiera debatirse esta cuestión acerca de qué tipo de mandato debe mediar entre el pueblo, porque además el pueblo decimos que es soberano. Entonces termina siendo, si no, absolutamente ficcional esto de la soberanía popular. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Bien. Entonces, por todos esos argumentos es que abogo por mandatos imperativos de los legisladores. Reitero, solo esto es posible en una eventual próxima reforma constitucional. ¿Sí? Muy bien, con esto terminamos el análisis del artículo 44 referido a la formación de las cámaras. ¿Sí? Y ahora sin más preludio, vamos a analizar el artículo siguiente, que es el 45, relativo a la formación de la Cámara de Diputados. Luciano, ¿tenés una constitución a mano? Muy bien. Entonces vas a dar lectura al artículo 45. Previa habilitación de tu micrófono. Previa habilitación. Ahí está. Ahí está. Bueno, arranco. Artículo 45. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Muy bien, gracias Luciano. El artículo 45 refiere acerca de la formación de la Cámara de Diputados. Varias cuestiones que hay que analizar y que surgen de esa norma, del artículo 45. En primer lugar, lo que nos cuenta el artículo 45 es cómo se compone, cómo se forma la Cámara de Diputados. ¿Sí? Bueno, la Cámara de Diputados se forma de representantes,
¿sí? Que se llaman diputados, ¿no es cierto? Y esto es importante, subrayenlo, elegidos en forma directa por el pueblo. O sea que nosotros elegimos diputados nacionales sin intermediación alguna, en forma directa. Y lo que dice la norma del 45 es cuáles son los distritos electorales donde se eligen diputados nacionales. ¿Sí? ¿Cuáles son los distritos electorales donde se eligen diputados nacionales? Esos distritos electorales son cada una de las provincias, ¿sí? Cada una de las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires, 2, y 3, esto es hipotético, la capital en caso de que la capital sea trasladada, ¿sí? A otro sitio. Ustedes saben que hoy coinciden, ¿sí? Coinciden, la ciudad capital coincide con la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿está? Pero podría suceder que la capital alguna vez sea trasladada. ¿Alguno sabe si alguna vez hubo un proyecto para trasladar la ciudad capital de nuestro país? Sí, a Río Negro, Viedma, en el gobierno de Alfonsín. Gobierno de Alfonsín, muy bien, ¿sí? Durante el gobierno de Alfonsín, ¿sí? Se intentó un proyecto para trasladar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de federalismo, de la concentración, ¿no es cierto? ¿Sí? En el primer grupo de provincias, de que es indudablemente hay un desequilibrio demográfico indudable, donde tenemos la mitad de la población en una sola provincia y el resto de la población en el resto de las 22 provincias restantes, ¿no es cierto? Entonces, por esas razones, por esos motivos, durante el gobierno de Alfonsín se intentó trasladar la capital federal de Buenos Aires a un distrito, digamos, a un distrito que no era solamente Viedma era, ¿sí? Que es la capital de Río Negro, sino además la ciudad de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. O sea que la capital federal, ¿sí? Nueva iba a estar integrada por esas dos ciudades, la de Viedma en Río Negro y la de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que ese proyecto quedó trunco, ¿está? Quedó trunco, nunca se materializó, nunca se lo llevó a la práctica. Pero supónganse que se lo desempolvara, ¿está? Y se dijera, bueno, tenemos que, ¿sí?, ejecutar ese proyecto aprobado durante la presidencia de Alfonsín. Bueno, en ese caso tendríamos una nueva capital, ¿entienden? Ya no sería Buenos Aires, sino que sería Viedma, Carmen de Patagones. Si eso sucediera, ese distrito, Viedma, Carmen de Patagones, también elegiría diputados nacionales. ¿Comprenden cómo es? ¿Sí? Entonces, muy bien. Lo cierto es que hoy, entonces, ¿cuántos son los distritos electorales que eligen diputados nacionales? Pregunto, ¿cuántos son? Son 2 porque justo coincide. ¿2? No. 3, entonces. No. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos son los distritos electorales que eligen diputados nacionales? Lean el 45. Ah. Muy bien, Santiago, 24. Claro. Son las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. O sea, cada provincia, ¿sí?, y la ciudad de Buenos Aires constituyen un distrito electoral. ¿Está claro? Por lo tanto, no hay manera de errarle. Son 24 los distritos electorales en los cuales se divide el territorio nacional para la elección de diputados nacionales. ¿Sí? Muy bien. Y se eligen directamente por el pueblo. Lo dije, lo reitero. Pongo énfasis en eso. Porque después en el Senado vamos a ver que fue diferente. ¿Sí?
Luego dice, el 45, cuál es el número de representantes. ¿Sí? Y fíjese que dice 1 cada 33.000 habitantes o fracción, la fracción siempre es la mitad, por eso es que no baje de 16.500. 16.500 es la mitad de 33.000. ¿Sí? Originariamente, es decir, cuando se sancionó la Constitución, se elegía un diputado cada 20.000 habitantes o fracción que no baje de 10.000. Siempre la fracción, reitero, es la mitad de la base. ¿Sí? Por lo tanto, originariamente, la Constitución decía que se elegía un diputado nacional cada 20.000 habitantes o fracción que no baje de 10.000. ¿Y cuándo se insertó esta cláusula que dice que es un diputado cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500? Se la incorporó con una reforma constitucional. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿De qué año? Ustedes las estudiaron, las reformas. No, no se acuerdan. Bueno. La de fue 1898. Correcto. En 1898, ¿sí? En 1898 se actualizó la base. ¿Está? Es decir, de 20.000 se elevó a 33.000. Y por lo tanto la fracción, que es la mitad, también se elevó a 16.500. Ahora piensen, nosotros somos un país de 45 millones de habitantes. A fines del siglo XIX, 1898, cuando se hizo esa reforma, Argentina tenía poco más de 1 millón de habitantes. ¿Ustedes creen que la base hoy es la misma? ¿O sospechan que no? Bueno, si la base fuera la misma, habría que celebrar las reuniones de la Cámara de Diputados en un estadio importante. Por ejemplo, la cancha de Racing. ¿Está? ¿Sí? Y no acepto risas. Y no acepto risas. Bueno, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es decir, sería ilógico, ¿no? Que 120 años después la base sea la misma que en 1898. ¿Sí? Bueno, esto se actualizó. La última actualización data de 1983. Cuando el Congreso sancionó una ley. Ley número 22847. 22847. ¿Y qué hizo en esa ley? Actualizó la base. Y entonces es un diputado, a partir de esa ley del 83, cada 161.000 habitantes o fracción, siempre la fracción es la mitad, que no baje de 80.500. 161.000 habitantes o fracción que no baje de 80.500. ¿Sí? O sea que actualizó la base. Pero hizo algo más esa ley del 83. Además de actualizar la base. Estableció un piso mínimo de diputados para cada distrito electoral. Ese piso mínimo de diputados para cada distrito electoral es de 5 diputados. O sea, ningún distrito electoral, ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados. Puede elegir menos de 5 diputados.
¿Se entiende? Y esto tiene un sentido bastante lógico, sobre todo en un país tan desequilibrado demográficamente como la Argentina. Piensen en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Alguno sabe cuántos habitantes tiene la provincia de Tierra del Fuego? No, ¿no? Pero sospechan todos que son pocos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, aproximadamente la provincia de Tierra del Fuego cuenta con 150.000 habitantes. ¿Sí? 150.000 habitantes. Si se aplicara la base que estableció esta ley, la 22847, de 161.000 habitantes, ¿cuántos diputados elegiría Tierra del Fuego? No, porque o fracción que no baje de 80 a 500. Uno. Por la fracción que no baje de 80 a 500, elegiría un diputado. ¿Está? O sea que Tierra del Fuego elegiría un solo diputado. ¿Se entiende cómo es? Entonces lo que no quiere, o sea, lo que quiso esa ley es que haya distritos electorales que se queden sin representación en la Cámara de Diputados o con una subrepresentación, ¿está? O con una representación mínima. Por eso estableció ese piso de 5. Hasta acá, todo muy bonito. Indudablemente, esto responde a un criterio de justicia, ¿sí? Es justo, ¿eh? Es decir, se está buscando que ningún distrito se quede sin representación en la Cámara de Diputados. Está bien, ese piso. De hecho, en Estados Unidos tiene piso, Brasil tiene piso, México tiene piso, digo, países federales como el nuestro, ¿está? Tienen piso también en la Cámara de Diputados o representantes, como se llamen, ¿sí? En esos países. Pero hay un problema, porque esta materia se llama teoría constitucional. ¿Y qué dice la Constitución en el artículo 45? ¿Cuál es el criterio que establece la Constitución Nacional a la hora de elegir diputados? ¿Es un criterio fijo de diputados por cada distrito o es un criterio móvil en función de la cantidad de habitantes? Léanlo. ¿Es móvil o es fijo? Móvil. Móvil. Es móvil, no hay ninguna duda. El criterio que adopta la Constitución es móvil para elegir diputados. Por lo tanto, ese piso mínimo fijo de 5 diputados por cada distrito es indudablemente, abiertamente, inconstitucional. Está vigente, ¿eh? Hay un montón de cosas que están vigentes y son inconstitucionales, pero por eso no deja de ser inconstitucional, ¿sí? Ustedes estudian Derecho, entonces tienen que saber que esa norma en ese punto es inconstitucional. Y acá voy a decir algo más, con lo cual voy a terminar el encuentro de hoy porque tengo que ir a otra clase, a otro Zoom, ¿sí? Hoy los dejo a las 9, les dije, y ya estamos próximos. ¿Cuándo fue la última reforma constitucional? ¿Qué año? 94. 1994. ¿Y cuándo fue que se sancionó esta ley 22847, le dije yo? En el 83. Bien. Entonces, pasaron 11 años, ¿no es cierto? Entre el 83 y el 94. La pregunta que les hago es, ¿se podría o no se podría haber, ¿sí?, adecuado el artículo 45 a una reforma que había introducido la ley 22847 11 años antes? Pregunto, ¿sí o no? Sí. Sin dudas. Sin dudas. Sin embargo, no se lo hizo. Y fíjense, ¿no les parece un poco desprolijo que la Constitución diga una cosa y una norma infraconstitucional dice otra, pero además es la que está vigente? ¿No les hace un poco de ruido? Bueno, si no les hace ruido, se equivocaron de carrera. ¿Está? Se equivocaron de carrera. Porque ustedes creen que es normal, o que sería normal, que una norma infraconstitucional, ¿sí?, derogue a la propia Constitución, que es lo que en definitiva ha hecho
la 28847 ha derogado el criterio móvil de la elección de diputados nacionales. ¿Está claro? ¿Sí? Porque estableció ese piso. Se van a indignar mucho más. Hoy los dejo, pero les aseguro que en los encuentros que tengamos los viernes, nos vamos a indignar juntos, con lo cual me voy a sentir un poco más acompañado, porque normalmente reniego solo. ¿Sí? Bueno, que tengan un buen viernes y sobre todo un buen fin de semana. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Gracias por participar, como siempre. Chao, gracias. Chau. Gracias.